ver ahora. This is one of the first level that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we will reach in a bit. Amnesia started out with a pretty different design, and when we redesigned it the maps did not fit. This caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level was supposed to follow, and the room lying there now was built much later. In fact, the first designs did not have Daniel waking up with an amnesia at all, and it was actually added later on. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we redesigned things, we found the waking up with amnesia thingy, although a bit cliché, much more fitting. What? Hi there, my name is Luis Rodero. I'm mostly the tool programmer, level scripter at times, and perhaps the main reason why the rest of the core team at Fictional Games is pretty much forced to speak English at our internal meeting, as I am the only non-Swede here. Now, what a Spaniard is doing with a bunch of Swedish guys is a whole different story we won't be discussing today. By the way, I will be talking mostly about tools and scripting. Hope you like it. The editors themselves went through a lot of design changes during the development. Not that many in visual appeal as in internal stuff, like data structures and handling. This happened mostly because at the beginning we only knew the basic stuff that needed to be in them, and as they grew in features and functionality, they started to kind of fall apart, mostly due to my big lack of previous experience in projects like this. Right now, aloud, what the hell still sounds in my head when I look at some parts of the code, but I am still proud of them. They can also get a bit buggy at times, but hopefully this won't happen again in the future, and I already got some nice ideas for the next iteration of the tools. No, dame mierda, dame una llave. Pero le voy a poner más brillo porque no veo nada ni verga. The editors themselves went through a lot of this. The editors themselves.
Eso. Hi there, my name is Luis Rodero. I'm mostly the tool programmer, level scripter at times, Dame and una perhaps the pinche main llave, reason why the culero. rest of the core team at Fictional Games is pretty much forced to speak English at our internal meeting, as I am the only non-Swede here. Now, what a Spaniard is doing with a bunch of Swedish guys is a whole different story we won't be discussing today. By the way, I will be Juego talking mostly culero, about tools and scripting. Hope you like it. Dame una pinche llave, culero. Una pinche. Para prender la vela. Dame una pinche llave. What? Ahora sí, órdenes. Ve, ¿qué pedo? ¿Se abrió esta puerta? Yo no la he abierto. Ay, Dios mío, otra vez esta mierda. ¿Qué tiene? ¿Ya? ¿Ya? ¿O no? Ya. Mierda esto. Nada por acá. Pumba. Tu jefa lo va a aprender. Lo necesito para más adelante. Uy, ¿qué es esto? Ah. ¿Por qué me haces abrir esta mierda si no puedo agarrar nada? Son unos culeros. Más. Hello everyone, my name is Mikael, and I'm the writer for Amnesia, The Dark Descent. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid. God willing, the name Alex... What? Vámonos, vámonos. I think we can all feel the story kick-starting as we finish the letter from Daniel. The game itself is just filled with confusion, and I think we're really doing the player a service keeping it simple in the beginning. Dame algo bueno. Basically try to take your revenge on Alexander. That is the premise of the game. You don't really need to dive any deeper than that, but hoping that the player will care about the story, they have the entire game in front of them to decide if they think killing Alexander is justified or not. Uy, no hay puerta aquí ni pin. Qué pendejada, man. ¿Cuál vieja? ¿Cuál vieja me va a salir? No, es que esto todavía es en el tutorial, no he llegado todavía a las misiones de verdad, a los niveles de verdad. De aquí no sé cómo pasar, loco, vale verga. La tuya, pinche culero. Puta, ¿cómo verga paso de aquí, cara? ¿Esto es un cofre o qué puta es esto? Anda mi pin.
para... Sí, valen pija, ni leer me dejan nada, ni ver. No sé, no sé, es una puerta, pero no me deja ir a otro lugar. No sé qué, pero yo aquí estoy volviendo para atrás y no sé qué. Qué bien mierda este juego culero, es de pensar bastante o de buscar bastante. Mirado. Me hacen gastar las putas mierdas, a ver para qué puta. ¿Qué putas tengo que hacer, carajo? Dixon, mira, ve, toma este, mira. Así te lo metes por ahí, por donde ya sabes ya. Culero. Uy, acá hay un cofre. Creo. Pinche caja, culero. Nada, ni pija. Puta, mano. No hay ninguna puta puerta aquí, ni verga. Ay, te has vuelto muy... ¿Cómo se dice esta palabra? Muy poética, ¿no, culero? Che mamón, culero. Solo joder bien de su puta. Puta, ¿dónde está? ¿Qué puta tengo que hacer? Nada ni pija, yo no sé qué puta con este puto juego culero. Ah, qué pendejada este juego culero. Si no paso de aquí no puedo seguir ni verga el nivel ni verga. Vamos a regresar a la verga. Voy para allá. O tal vez hay otra entrada y no la vi, la verdad, no sé qué pasó. Por aquí yo sé que no puedo entrar. Está cerrado todo esto. Esta mierda. Todavía no me ha salido ningún monstruo, solo me han abierto las puertas y ya estuvo. No me ha salido ni la vieja que decir. A ver, pinches cajas. La verga, putas. Verga. Aquí no hay nada, ni pija, ninguna puerta, ninguna pendejada. This is one of the first level that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we will reach in a bit. Oh, Amnesia started out with a pretty different design, and when we redesigned it, the maps did not fit. This caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level was supposed to follow, and the room lying there now was built much later. In fact, the first designs did not have Daniel waking up with an amnesia at all, and it was actually added later on. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we redesigned things, we found a waking up with amnesia thingy, although a bit cliché, much more fitting. O te puedo seguir así nomás. Esto es una mierda, carajo, vale pija. No, maje, si las puertas se abren solas, pendejo. O sea, yo las puedo abrir y cerrar. ¿Estás viendo, Ya vas a ver. Pero aquí no hay puerta. Esta, mira. ¿Ves? No es necesario tirarle algo, pero lo malo es que no encuentro ninguna puerta después de este pasillo. No
no sé si habrán acertijos o qué putas. Aquí donde no encuentro nada, no encuentro ni una puerta ni una pendejada. No hay nada, loco. Sí, vale, verga. ¡Ay, hijo de puta! ¿Cómo verga me hice daño? Pero acá hay una huella, no sé qué pedo. Uy. ¿Qué dice? No sé qué pedo con esta huella, carajo. No sé si tengo que seguirla o yo sé que... No sé qué puta. Hijo de puta, Dix. No, más en este juego no puedes morir. O sea, es muy difícil que muras. Es como experiencia psicológica. Te van pasando en eventos y vas resolviendo acertijos y algo así. No sé qué mierda. Pero no te mata nadie, no te mata nadie. Ni tampoco te puedes matar por solo. No encuentro ni mierda. Voy a seguir estas huellas a ver si me llevan a algún lugar. ¿Son huellas o manchas? No sé qué puta. Pero el pedo es que no puedo salir de aquí. Es que alguna razón ha de tener, bueno, pueden lanzar un juego así por así, tiene que tener algo también. This is one of the first level that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we will reach in a bit. Mierda esto. Amnesia started out with Al a pretty final me voy a different tirar al design, GTA and o when al we Destiny 2 redesigned it, the ahorita. maps did not fit. Qué This mierda. caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level ¿Qué was pu- supposed to follow, and the ¿Qué room mierda lying there tengo que now hacer? was No built much entiendo ni later. pi. In fact, the first designs did not have Daniel Nah, waking hombre, up estás with an amnesia pendejo. at all, and it was actually added later on. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we No redesigned puedo things, we found a regresar ni waking up with pija. amnesia thingy, although Ya a bit cállate, hijo de la puta. No puedo regresar ni pija, no. De verga. Qué mierda. Qué juego más mierda. Reculero, ¿estás viendo que ahorita lo acabo de descargar, vos, del PlayStation Plus, que está gratis? Qué mierda. Al final lo voy a buscar, vos, vale verga, vos. Es una mierda. Pero algo se está moviendo aquí, vos.
qué pedo. Se está moviendo algo aquí, no sé qué puta es. ¿Qué puta se está moviendo, hijo de puta? Me está poniendo nervioso, hijo de puta. No me voy a sacar de la colima. Puta, puto anuncio culero. Ya llegó aquí este vato. Se está moviendo. No puede ser. No estaba esa puerta ahí. Vamos a ver qué hace este culero. ¿Me puedes culero pasarlo? Hijo de puta. Muy buenas a todos, bienvenidos Ah, puta. bienvenidos al episodio el juego mientras estaba jugando y todo eso y pues y ya perdí. Verga. Hay una palanca, yo sabía. Que esto es una mierda, cara. Que si no paso aquí no me sale la vieja, loco. Yo quiero que me salga la vieja, la llorona, así, puta. Mira, ve dónde está la puta palanca, wey. ¿Cómo verga no la vi? Pendejo. Grave. Te digo, pues. No sé cómo mierda no vi esa palanca culera. Vámonos. Vámonos. Mira a la derecha. Vámonos. Esto todavía es como la introducción, más por eso es Hello, que no me ha my name salido is Mark nada. Nikander. I'm a 3D artist and level creator at fictional games. I started out as a helper during Penumbra Overture, and I was finally hired as a full-time artist in the later part of Penumbra Black Plague. I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it?
The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. Pura In verga, tu fact, madre va a bajar. it lies beneath the very stone of Brennenburg. Que no hay nada en la derecha. Que es como, este era como una visión. Viste, vuelvo a aparecer con el mismo. The entrance hall was first shown in our first gameplay Déjame ver trailer, qué es lo que and hay while the por acá. layout hasn't changed much, the details certainly have. We build our levels from sets of ¿Vas a abrir pieces, o qué? in this case, the Dame. custom-based set. Dame While the perro, carefully dame planned perro. set pieces made level building very easy, the levels became very similar, and we had to make special pieces to the levels. Now, tengo que- 1.5 years later, the special pieces make up about half of the pieces in the custom-based set. We Uy. made changes to incorporate these objects into the earlier levels. An example of this can be seen if you compare the hole in the roof now with the one from the first trailer. The new roof was made in the middle of the project when we cállate, built güey, level puto. 9 back. Se me aplica ya. Tengo que bajar abajo. No, espera, cállalo. No, espera, no, todavía no voy a bajar aquí. Quiero ver qué es lo que hay abajo de aquí. Esta escalera. A ver si me sale la vía. Perra. Que me lleve la bruja. No se puede pasar. This is one of the many hub levels in the game. And this is a design concept that we started out Me with toca ir in por allá Penumbra. entonces. The idea is to give the player some freedom on where to go, but at the same time give a clear objective. In this level, the slime obstacle is the thing that the player needs to get past, and all other levels then have things needed to do Tiene so. necesito una llave. Slime De la itself is otra one of the puerta. few puzzles left from the initial designs, and the one I'm probably the least proud of. Now that slime appears all around, it feels a bit forced that you need to have a potion on the slime. Many testers also complained that they wanted other options in getting rid of the slime. Sí, maje, ya me fui de ese nivel y sigue hablando. hijo de puta. Uy, la cámara cómo se puso. Sí, pues, es que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. You have to get out of here. Lo escuché, no escuché bien, pero sí lo dijo bien bajo. The particle editor is also a fine part of the tool bundle. No, And pura it verga. is what Cállate, güey. Y es que la cámara cómo se pone, ¿no? Quiero que me salga la vieja, que a ver si me sale. There should be more coop racks. Let me see. And one part aqua force. A ver qué tenemos por acá. Estas son buenas. Dice también que la oscuridad te pone más débil, dice, y va a ser más difícil que se te regenere la vida. Uy, acá hay una nueva. La cámara se puso bien rara y hasta veo otros pasivos, ¿no? Otra vez que no sean de fucking evil, qué mierda. Wow, culero. A ver, dime algo, pinche puto.
In early concepts, this was meant to be a sort of wine testing room and directly connected to the wine cellar. The reason for the whole wine testing thingy was that we planned on having more laboratories in later levels, so a lab here as well felt kind of strange. Then things changed and only one lab was left in the design, so we changed the name to laboratory instead. The whole wine testing facility that could make dangerous acid always felt kind of strange anyways. No hay nada aquí. Vamos a ver otra palanca como en la otra y que no la ven ni ver. Uy, está feo. Vamos. Escuchando sonidos. Estoy escuchando sonidos. Mentira, no hay. Yo no vi ninguna. Decime dónde. No, ya vas a estar con tu payasada, tipo culero. ¿Cuál de abajo? ¿Cuál de abajo? Esto. No, no me deja, no me da opción. No me da opción. No sé qué onda con este juego. Uy. Venga, por favor. Esto parece cofre o una pinche caja. Mira aquí, mira la cámara cómo se pone. Mira aquí, mira aquí. Va a estar como la otra vez, no me va a dejar salir. No me va a dejar salir. Vámonos. Vámonos, güey. ¡Uy! ¿What the fuck? Se me volteó la cámara en un solo vergazo. Hay una... If you haven't followed our development blog back when it started, you might have missed one of the biggest changes in our production pipeline. Acá hay otra 2 years puerta. back, we started a toolset side project to ease and speed up the creation of content for the game. I'd say the level editor, which is what we, or more specifically Jens, Mark and Marcus, have used to build all the halls and corridors you are working through right now. Creo que me van a dar It's the algo big como start of the pack. un hacha para Its quitar esto workings o in a algo. nutshell, while all the models and assets are actually made in software like Maya or Blender, everything used in the levels is put together in it. Then lighting and sweet details like decals and fog are added in. While this approach might sound simple, really nice stuff can come out from it, as you can see in the game. Cállate pues. No, es que ya te he dicho, es que este es como el tutorial, te están enseñando cómo funciona el juego y todo. ¿Ves? Cuando te salen estos micrófonos así es To que finish this little te están overview of enseñando our qué pedo, tools, qué es lo que está I must pasando en el mention the juego y qué es lo material que tiene editor, que hacer. available both standalone and built into the other editors. The program itself is Pura very verga. simple. Tengo que prender esto porque el corazón se me acelera. Mira, acá hay una puerta. ¿O fue la que yo abrí? Sí, no. No fue esta que abrí. Sí. Ay, Dios mío, estos pasillos. This level was changed a lot, and I think it's one of the most tweaked levels that we got. Not only was it shut up, motherfucker. Vergo de pasillos aquí. Uy, pensé que... Uy. Mames. Uy, uy, uy.
Ya empezamos. Hijo, no me cerré la puerta, cabrón. Ay, Dios mío, ya me estoy cagando ya, loco. Me va a salir la vieja esa. Ya se puso la cámara todo fea. No me salga, pinche vieja. Si sale aquí me la piso, si de puta. Pinche bicho culero. Venía a jugarlo, maricón. Sí, yo creo que es por eso que me está. Pero es que no tengo que gastarla, ¿sabes? No solo porque me esté palpitando el corazón, no tengo que gastarla. Porque tengo que encontrar más. Dase la voz, culero. Mira, ves que estos pasillos me van a perder, vos, vale, ver. ¿Aquí ya entré o qué pedo? No entiendo. Hay otra carta. 16th of May, later that evening, No, tomorrow. verga. Uy, ¿qué es esto? Pije, cucaracha. ¿Ya entré aquí o no? Yo no me acuerdo. Sí, ya entré. Creo. Loco, esto me está perdiendo. Me voy por acá. Mierda, si ya entré. Qué puta mierda. No, nada. Me la llevo, perro. Oh. ¿Dónde? ¿Dónde fue eso? No, espera, no, sí, buena idea la silla. Se la tiro a ese culero. Ven, puto. Por aquí no he pasado, ¿no? No, ¿verdad? O sí. No me acuerdo. Espera. Dame esto, perro. When I started writing, I had only outlined the framework for the story and the first few levels in the game design document, so I ended up finalizing on the first level, and then when those were done, we planned out the last 2/3 or so. This had a funny effect since I had to not only cater to the story, but to stay true to the stuff I've written for the first levels. Usually you can go back and forth while writing and change things, but if you have already recorded voices, you really shouldn't because of the costs. So the first text really shaped the rest of the material in an interesting way, and made them matter in a way I hadn't thought about. I really like how this thickens the story elements, as I am able to jump back into the material and keep using and reinforcing certain concepts. Agrippa is of course the most extreme effect of this method, which grew from a small reference to becoming one of the most important characters in the game. Risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Pero lo has visto mínimo, yo creo. ¿Por qué no solo rompo esta mierda y me voy a la verga, cara? Mira, Dixon, acá está tu hueco, mira. Bien grandote, perra. Todo el partido. Esto ya me perdió, ya la verga, ya no sé. Ey, no. Sí, loco, se cayó esto, loco. Esto no estaba aquí. Esto no estaba aquí, loco. Yo venía desde aquí. Verga, ya me jodieron. Culero. Ah, esto es un mapa. Esto también. Ya me jodieron estos manos. Me cerraron ahí la pasada. Ahora, ¿qué es ese amor? Libro.
Otra vez la pinche cámara. Dame... ¿Qué es ese sonido al final? Esto de verga. Sí, yo creo que sí, fíjate, pues, que me taparon la otra entrada o no. Espera, Whopper. Oh, me quedé sin hoyo para la lámpara. Es que me taparon la entrada, loco, puta. No, ni me di cuenta. Así como está ahí, aquí, me la taparon ahí. Esta parte, mira, esta parte no tenía nada. Pinches putos. Espera, ey, se me ocurrió una gran idea. A ver, ponete parada, perra. Parate, hija de puta. A ver. Sí, ya flip challenge. Pura verga también. Nada, de mierda. No hay nada ni pija, man. Y me encerraron, vale verga. Otra vez me voy a tener que ir a buscar, pues sí, vale verga. When I started writing, I had only the outline. When I started writing, I had only the outline. ¿A cuál hueco? ¿A este? ¿A este de aquí o cuál? O a, no, a este. Ahí está la pinche silla. Aquí. Agarrada pues, puto. ¡Oh! ¡Qué genio, fucking! ¡Qué hijo de puta! No se me ocurrió nunca. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Termina, perro. Ah, está cerrada. Yo también, o sea, yo no sabía, fíjate que se podía romper. Uy, ¿y esto? A esto sí lo voy a romper con la silla, ya me diste la otra idea, con esto de aquí. Ahí está, puto, verga. Espera. Es que me quedan solo 3 de estas velas y no las quiero gastar. No me dejas entrar por esa puerta, estaba... Mira, acá hay algo. Dice que... Oh, ¿cómo verga quito esto? Oh no, debe haber una palanca. Esto se quita con palanca. No, ¿cuáles libros? ¿Qué dice? Si los libros aquí no son importantes. ¿Ves? Esto no lo puedo sacar ni siquiera. Hasta ahí nomás queda. Verga, yo creo que debe ser un tipo... Sí, con los libros yo creo que sí. Ya, pero... Al final el único que... El que me está diciendo todo son vos, ¿no? Deja ver si hay otro libro desigual. Acá hay otro. Ábrete, sésamo. Che puto.
No ha pasado nada, así que no sé si son los libros de verdad. O encuentro la llave de esta mierda. Mira, porque acá hay luz. Ya va a haber otro libro por acá. ¿Será que quitaron las piedras de acá? No, pura verga, man. Mierda de juego. Aquí debe haber un... Ay, uy, no, acá hay una de las... para encender. No hay. Es que deben de estar así como están los demás, ¿sabes? Yo creo. No creo que deben de estar en el piso, porque entonces no funciona el mecanismo. No hay. Oh, acá hay otro, mira. Ya. Verga. Tengo una puta llave tampoco. Toma la Biblia. Acá hay otro, ¿ves? Es de lo mismo, ¿no? Pienso yo. ¿Dónde lo tengo que poner? No, mira, no. O sea, no se pueden sacar. O si se mueven, mira. Lo había sacado yo. ¿Ves? Deja ver si me quedo bien. Creo que sí me quedo viendo. No se mueve, creo que sí me quedo viendo. Oh, wow. Sí se mueven. Sí se mueven. Yo creo que sí, yo creo que es con el tiempo. Voy a agarrar este. Tengo que ponerlos a todos con el tiempo. ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el otro? Ah, qué mierda. Acá hay otro, mira. Ah, no. Acá está. No me dio tiempo. Ya sé dónde están. Curate, puta. Ahí. Ay, chico, puta. Ah, ni mierda. Aquí está la llave. Ay, fulana. Ahora sí, nos vamos a la verga, puto. Sí que me va a salir la bruja aquí, loco. Estaban los perros. No sé, en realidad no sé si se puede morir, pero la verdad no
Tendría que averiguar. No se abre ni ver. Ey, aquí ya estuve ya. Es que me está tirando los mismos lugares. Mira, nada más que por acá se cayó un montón de piedra. Me tiraron un montón de piedra y no podía pasar por eso. ¿Ves? Aquí está. ¡Oh! ¿Dónde verga? Ah, esta mierda. Mínimo tengo que regresar hacia atrás. Yo me llevo esto, perro. ¿Dónde estás? Bueno, te venía a enfrentarme, maricón. Todo esto es lo mismo. Me voy a la verga. Qué mierda, pije vuelta que fui a dar solo para eso. Ay. Mierda. No sé a qué hora me va a salir esa viejita. Pero yo creo que, no sé, que la otra puerta estaba... La otra puerta de aquí estaba con llave. Voy a ver si me deja entrar. No, man. Use the key on the door to unlock it. Lo estoy usando, pedazo de mierda. Que sí la tengo, pero es que no sé cómo verga abrir esto. No, ya no me está gustando este juego. No, más es que no sé cómo ver que tengo que... A ver, mira, no, esto ya está todavía así. Estoy escuchando suspiros o algo así. No creo que sean míos. ¿Qué pasa si regreso hacia atrás? No sé dónde puta vienen esas mierdas. Espera, aquí me decía algo. Pero ya te la di, hombre. Si que la estoy apretando. Y entre.
llama Wine Cellar Key. Aquí ya vine, no, yo no sé qué esto. Voy para atrás. No, pero esto no. Mira cómo se llama, ¿ves? Cellar. Wine Cellar, mira. Y así se llama la llave. ¿Ves? Pero no sé por qué no abre la puerta. Seguro que tengo que hacer algo, algún patrón. No sé qué puta. No, bueno. Es que mira, wine cellar y así dice la llave también. Ah, espera. Eso era, mira, tenía que elegirla. Ahora sí. Beware when standing in darkness, your sanity will slow drain. No lights in the environment used to search for other sources. A major design guideline pero for us. No. Esa pinche visión. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. No, hombre, aquí no veo ni mierda. Ahí no entro ni pi. Ahora. No. Me cerraron la puerta. No sean culéis. No sean culéis. A ver. No, ya no. Qué puta. Hello, I'm Jens Nilsson, co-founder of Frictional Games. I work mainly with the sound, gameplay and event scripting in Amnesia. For my commentary in this game, I'll jump back and forth between the topics of sound, puzzle creation, and even talk about making this commentary. Creo que son los míos, yo creo. Ay, Dios mío, mira, esta puerta está medio abierta. Aquí entró alguien. ¿Qué ves? No sé cómo, qué me está diciendo aquí. ¿Qué hago? Hold down R2. No sé qué puta. Pero yo quiero que me salga la vieja esa culera. Ey, esto se puso muy oscuro, ¿no? De repente. Qué puto. Para acá. Pensé que me iba a salir la pinche vieja. O sea, hasta se bugueó el juego, ¿no?
quiero seguir jugando. No sé qué pedo, no sé si fue la vieja o algo. Something's wrong. Oh, so wrong. Salgo. No me salga, Mira, ya todo está con mucha niebla. Pasado. No. Es que los sonidos, es que... No. ¿Qué hace? Loco, no. Que los sonidos, cómo te ponen. Uy, ¿qué es esto? No, otra vez no, culero. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God! Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here alive. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Eso es que la tiraste hombrecito, culero, y con esto te pones cagado también. Culero. Dámelo, papu. No, ni verga, quiero leer eso, pero... Vámonos. Te la tiro, puta, te la tiro como por acá. Otra vez, pues que esto es un callejón sin salida, acá no hay salida ni mierda. Voy a prender esto porque sinceramente... Uy, acá. Ah, no. Uy. Ocultarse. A ver. Espera. Sin paja, loco. ¡Oh! No sabía, lo que yo no trato nada ni pija, yo solo juego y ya estuvo. Pero ahora sí, no sé dónde tengo que ir. Acá hay otra puerta. If an enemy is near, stay out of the sight and hide in the darkness. Make sure to turn off your lantern. Acá va a haber alguien. Me está diciendo esta advertencia porque hay alguien cerca. Ay, hijo de la puta. Ponga cachonda. Acá hay alguien. Oigo pasos. No sé si me matan o no. Ay, perrón.
No, esto ya me está dando miedo de verdad. Que los sonidos, loco. Mira, esta es otra puerta que estaba aquí abajo. Oh, no. ¿Por qué se puso rojo ahí? ¿Qué pedo? Aquí me voy a quedar. Dije campero. Otra vez, carajo. No sé qué puta es que es. Paso. Tiro por la puta. Ajá. Mira, aquí se me pone bien, se me puso bien raro. Aquí. Vámonos a la verga. No sé qué putas hay que hacer. Déjame ir de este lado que no. ¡Ay! Hijo de su puta. No venga para acá, hijo de la. No venga para acá, culero. Qué puta mierda esto. Pues ya no quiero ir para ahí. Ya no quiero ir. Ah, verdad, culero. Ah, verga, no quiero ir. Y eso que solo se pareció a la sombra, ¿no? Ay, hijo de la gran puta. ¿Qué es eso? ¿Es él o qué puta es esa mierda? ¿Es una caja? Verga, me asustó, ¿no? Pinche caja. Tiene que estar por aquí ese por la puta. No, hombre, estás pendejo. Checa ahí, acá hay huellas, aquí hay un pasadizo secreto. No. No, culero. Qué puto sonido culero. Tiene que haber algo por acá. Sigue haciendo sonido más bien ese hijo de puta. Pero ¿cuál?
voy a prender esto. Ya valió verga. Ahora no sé qué hacer. La puerta no la abrí. Yo la había abierto, No. Creo que me tengo que ir, pero... ¿Cómo verga llego yo arriba? No, estás... Y lo, me quitaron las escaleras otra vez. O sea, la otra parte me ver. Aparece, weón. Lo escucho. Tiene que estar por acá el culero. Tengo que entrar de otra manera. Tengo que encontrar otra manera de entrar ahí. Voy a poner caja, dije loco. O barril. Ponete parado, culero. Ahí, perro. ¿Qué quieres que haga entonces, culero? No sé qué pedo, qué tengo que hacer aquí. ¡Ah! Ay. Va a aparecer. Este juego culero vale verga, mano. Tiene muchos acertijos, puta madre. Guau, qué asco. Hijos de puta. Hijo de puta, culero. Esto no estaba así, loco. ¿Qué puta es esta mancha? Nah, yo creo que lo voy a dejar aquí. O no vimos nada. Solo vimos ese puta apareciéndome, pero yo no creo que pueda pasar esto. No me siento capaz. Creo que hay una manera de llegar allá arriba otra vez. Para poder ir. Yo decía con los barriles porque se puede uno montar. Voy a poner otro encima de ese. No. Dale, culero. Puta. Ahí, puto. No salga, culero.
Ahí mero, puto. No, mía. Sí, soy pendejo. No. Voy a arreglar esto. Para acá, culero. No te caigas, no te caigas. Ahí, puto. Ah, no, que no, putos. Voy a la verga, puto. Ah. Ay, pues. Creo que aquí terminé esto. Ya fui a todos los lugares que me dejaba. No. ¡Ey! ¿Una cucaracha o qué puta? Puedo quitar eso. Este juego es una mierda. Deja ver ahora no frutas. ¿Cómo rompo? No sé qué tengo que hacer. Esto se mueve, qué puta mierda. Mira, todo estoy así lleno de eso. No. Mucho acertijo. Mira, ya no me deja regresar. Tengo que hacer algo más aquí. No sé qué. Subí, culero. The entrance hall was first shown in our first gameplay trailer, and while the layout... Putísima mierda. Scattered throughout the game, you can see some signs written in Latin. The reason for using it is that it was considered a language of culture and science, as most scientific and philosophy authors wrote their works and treatises in it.
ponerme difícil. This is one of the many hub levels in the game. And this is a design concept that we started out with in Penumbra. The idea is to give the player some freedom on where to go, but at the same time give a clear objective. In this level, the slime obstacle is a thing that the player needs to get past, and all other levels then have things needed to do so. The slime itself is one of the few puzzles left from the initial designs, and the one I'm probably the least proud of. Now that slime appears all around, it feels a bit forced that you need to have a potion on the slime. Many testers also complained that they wanted other options in getting rid of the slime, like burning it. However, creating a potion is the central theme for this hub, so we had to let it be. I don't think it's that bad, but we probably could have redesigned it if we had time. ¿Qué es esto? Oh, tienen que ser mix con que. Es esto lo que necesita, pero tengo que ponerlo con algo más. Ay, qué mierda, querido. No. ¿Qué tengo que iniciar? Hay una puerta ahí. Vamos a pasar, perro. Nel, hombre. Esto no sirve, bro. Ahora aquí lo acabo, también no sirve, bro.